Recuerda que estamos viendo una serie de mensajes acerca de la predestinación y estamos en los tres aspectos de la salvación. El libro de Romanos capítulo 8 dice que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo, nos llamó, nos justificó y también nos glorificó. Son los tres aspectos de la salvación y lo que hemos estado observando en la Escritura. Y hoy, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Bendito sea el nombre del Señor. Un texto que si no lo conoces, te animo a que lo leas en tu casa. Libro de 1 Corintios capítulo 15, a partir del versículo 50. Corintios capítulo 15, a partir del versículo 50. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión y unción de su Santo y bendito Espíritu. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Soberano Dios y Señor Padre de toda honra y de toda gloria, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú bendigas tu palabra. Bendice, Señor, tu palabra. Tu palabra, Señor, que es santa, pura, bendita y eterna, haya cabida en nuestro corazón y sea prosperada, Señor, para todo aquello para lo cual tú la envías. Te pido, Padre, que sea, Señor, mi Dios, tu santo y bendito Espíritu guiándonos, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Alles gut? Alles verstanden? Ein bisschen, ¿eh? Tenemos visita en alemán y bueno, estamos ahí intentando dar respuesta. Hermanos, el tema de este mensaje es el misterio de la glorificación. El tercer aspecto que vamos a ver acerca de nuestra salvación es el aspecto de la glorificación. Es el aspecto de la glorificación, pero es un misterio para muchos que aquí intentaremos desentrañar. ¿A cuántos de nosotros alguna vez nos ha atrapado el misterio de una historia? ¿A cuántos de nosotros nos ha atrapado en algún momento? Tú estás viendo una película de suspenso y pasa una situación y en principio no conoces quién fue el responsable.
Y entonces tú te quedas viendo la película hasta que termine para saber cuál es su desenlace. ¿A cuándo nos ha pasado que vemos una serie y nos engancha de tal manera el saber qué es lo que va a pasar al final? Que hermanos, muchos se quedan hasta 15 capítulos viendo ahí la serie. Yo te digo una cosa, la Biblia tiene un misterio. Un misterio que, hermanos, que muchas veces quisiéramos que sea como esas series que tú te quedas como pillado en la historia y yo no dejo de leer hasta que no me resuelva este asunto. Yo recuerdo que cuando de muy joven, perdón, yo recuerdo que de muy joven, de aquella mi pastor me dijo, Jorge, lee el libro de Proverbios. Y hermano, mientras me iba metiendo al libro de Proverbios, yo no podía parar, yo quería saber más y más y más. Como cuando empiezas a leer la historia, por ejemplo, de Jesús, te metes en el libro de Lucas y empiezas a ver todo el ministerio público de Jesús y quieres saber más, cómo se desentraña toda esa historia. Pues el misterio de la glorificación empezó muchos años atrás. Y aún no se ha descubierto el misterio. Aún no se ha descubierto el misterio. Tú puedes estar pensando, bueno, el misterio se va a descubrir cuando Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva. Cuando escuchemos la última trompeta y Cristo haga su apalucía, su manifestación. Pero hermano, ¿sabes qué? Yo muchas veces he pensado en ese sonido de esa trompeta. El sonido de esa trompeta será un estruendo estremecedor para muchos. Cristo está a la puerta. ¿Cómo está tu vida? Wow. ¿Quieres desentrañar este misterio? Vamos a empezar. Mira, el misterio de el misterio de la glorificación empieza por una gloria perdida que se manifiesta. Una gloria perdida que se manifiesta. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos ansiosos cuando nos dejan a medias? Nos sentimos ansiosos. De pronto tú pasas por un lugar y tú escuchas algo porque no es porque vas atento o atenta, sino porque, bueno, se llegó a los oídos y como que te devuelve, ¿era conmigo o de qué están hablando? Y entonces te atrapa la historia, te atrapa el misterio, que incluso, hermanos, ¿cuántas damas están aquí? ¿Cuántas no han sido atrapadas por una novela? Cuidado, levanta la mano para que Dios se la moche, como dice. Oh, pero yo en una ocasión vi a alguien que dijo, pero las mujeres cuando ven una novela y uno está ahí al lado, se meten tanto en el papel de la protagonista que cuando a uno lo ven como que uno es el malvado de la novela. Y no les gusta quedarse a medias. Hermanos, el misterio de la glorificación es un misterio que se empezó muchos miles de años atrás. Y es el misterio de una gloria perdida. Mira, vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. La carta de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Mira lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos
para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, podemos decir que aquí los tiempos verbales que utiliza el apóstol Pedro para hablar sobre nuestra salvación es el tiempo postrero. Una salvación, dice, que está preparada para ser manifestada. Para ser manifestada es que está la salvación en el tiempo postrero. Pero no olvides que para ti, para mí, existe el tiempo. Para Dios no existe el tiempo. Si nosotros vemos bajo nuestra perspectiva, la salvación es una salvación que se va a manifestar. Pero si vemos en la perspectiva de Dios, la salvación para Dios ya está hecho. Por eso que el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos habla que a estos que conoció, a estos también predestinó, a estos que predestinó también llamó, a estos que llamó también justificó y a estos que justificó también glorificó. Los tiempos verbales están en pasado. Porque Dios, hermano, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Qué quiere decir? Que para Dios está todo hecho. Dios viene al principio con su omnipresencia y te conoce, te predestina, te llama, y en cada aspecto que para nosotros, hermanos, en función de nuestro tiempo temporal, tienen que llegar las cosas, en Dios ya están hechas. En Dios ya están hechas. Escucha esto. ¿La salvación se manifestará en el tiempo postrero? ¿Es lo que está diciendo Pedro? ¿O la salvación ya se ha manifestado? ¿Dónde está, hermanos, el punto para poder establecer la salvación? ¿Dónde está el punto? Quizás la salvación se manifestará cuando escuches el sonido de la trompeta, venga Jesús, los muertos en Cristo resuciten primero, luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Ese es el punto de la salvación? ¿O podemos establecer el punto de la salvación en el momento que reconociste a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Dice que cuando reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿eres qué? Salvo. ¿Ese es el momento de la salvación? Recuerda que para Dios está hecho, pero nosotros debemos alcanzarlo. Debemos alcanzarlo porque para Dios, hermanos, Dios te está viendo y te ha visto y te ha conocido. Te ha conocido en tu principio, en tu génesis, y te ha conocido hasta el final. Te ha visto cuando has estado en pecado y ha tenido misericordia. Te ha visto cuando el evangelio te ha tocado el corazón, has recibido a Jesucristo y te ha visto cómo entras en la salvación. Y recuerda, estamos hablando del aspecto, uno de los aspectos de la salvación, que es la glorificación. Mira lo que dice el libro de Filipenses capítulo 1. Libro de Filipenses capítulo 1, mira lo que dice el versículo 26. Dice: para que abunde vuestra gloria, ¿para que abunde qué? Vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes en la fe.
Ahora bien, el misterio de la gloria perdida se manifiesta en los hijos de Dios. Ese misterio se manifiesta en los hijos de Dios. Hay muchos hermanos que entienden que la glorificación solo es el aspecto futuro de la salvación, aunque para Dios ya está hecho. Pero hay que entender, hermanos, que la glorificación no solo se manifiesta en el tiempo futuro. La glorificación no solo se manifiesta en el tiempo futuro. ¿Cómo podemos entender esto? Y ahora hay que tener la mente abierta. ¿Dios puede separar la obra que hace contigo? Dios te puede decir, Cristo murió por uno de tus pecados. Cristo murió por todos. En el caminar tú pecas. ¿Cristo murió por ese pecado? Amén. Murió por todos los pecados pasados, presentes y futuros. Y si así como Cristo murió por todos tus pecados, en Cristo también tu salvación está completa. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo te conoció, te predestinó, te justificó y te glorificó. Hay un aspecto futuro de la glorificación que lo vamos a ver, pero la glorificación en tu salvación está activa hoy. Porque Cristo hace completas las cosas. Y si así como eres perdonado en tu pecado hoy, y serás perdonado si te arrepientes mañana, porque la obra de Cristo es completa, tanto para perdonar pecados como para salvarte. Entonces, la glorificación, mira lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, que muchos conocemos, no está el hermano que lo dice siempre. De modo que si alguno está en Cristo, algunas cosas son hechas nuevas. ¿Son qué? Todas. Todas las cosas son hechas nuevas. El apóstol Pablo en el Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice que para mí el vivir es Cristo y el ¿qué? El morir es ganancia. Tú no puedes dividir a Dios. Dios lo ha hecho todo completo. Pero tú sí te divides para Dios. Tú le dices a Dios, esto sí y esto no. O no, todavía no, vamos a llevarlo al paso. Hermanos, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. ¿Pero por qué son hechas nuevas? Mira, a partir de que recibimos a Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador, la glorificación en nuestra salvación expresa quién soy. Nuestra glorificación en nuestra salvación expresa quién soy. Hermanos, la palabra griega para gloria es la palabra griega doxa, que significa honra, significa obediencia, significa, hermanos, en una instancia orgullo. ¿Cómo, pastor, puede ser que gloria puede significar orgullo? ¿Cuántos de nosotros somos padres? ¿Cuántos de nosotros vemos a nuestro hijo hacer alguna cosa y nos sentimos orgullosos de nuestros hijos? Aunque estén haciendo travesuras. Ay, mira el niño qué mono, cómo le está pegando al otro.
nos sentimos orgullosos. Eso es gloria. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículo 6. Dice 1 Corintios 9, 6. ¿O solo yo? Creo que es 2 Corintios. 2 Corintios. Señor, ten misericordia. De entre tantos textos se me 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Dice la palabra, ¿lo tenemos? 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. ¿Qué dice? Pues si os anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Hermanos, nuestra glorificación habla mucho de nuestra salvación. Mira, Dios formó a Adán perfecto. Adán era la gloria de Dios. Lo formó perfecto y lo formó ¿en dónde? En el Edén. Perfecto, glorificado. Y cuando Adán cayó, la gloria se perdió. Cuando Adán cayó en el pecado, la gloria se perdió. ¿Qué quiere decir? Que tu pecado le quita la gloria a Dios. Lo deshonra. ¿Qué quiere decir? Que hermanos, que Adán era imagen y semejanza de Dios, tenía una gloria que se perdió por el pecado. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Mira lo que dice. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos que su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, si Adán fue formado en el Edén y era la imagen y semejanza de Dios, la gloria de Dios, el pecado lo hizo corrupto. Y Dios envía a Jesucristo para que rescate su gloria y exprese cómo se debe honrar a Dios. La gloria manifestada es el resultado de una vida entregada. La gloria manifestada es el resultado de una vida entregada. Mira, la glorificación está muy ligada a la santificación. No podemos desligarla una a la otra. Porque, hermanos, ¿por qué Dios formó a Adán? ¿Por qué Dios formó a Adán? Para que él sea honrado y glorificado. Para formar a Adán, Dios tuvo que formar la tierra, los cielos, la tierra, todo un espacio totalmente diseñado y controlado para que Adán pudiera vivir. Y ese espacio material, Dios quería que Adán sea la gloria que Dios merecía. Dios lo formó todo. Lo formó todo. El otro día alguien me decía,
Bueno, yo de pronto no, hablando de acerca de las cosas que a veces nosotros hacemos por Dios. Y las cosas que nosotros hacemos por Dios, no es que estamos haciendo cosas para que Dios nos pague. Dios nos ha dado un entorno donde vivir. Dios nos ha dado la vida. Dios nos ha dado todo. Y todo lo que nosotros hagamos para Dios no es algo que nosotros estamos dándole porque Él nos lo ha dado primero. De lo recibido de su mano nosotros damos. Amén. Pero hermanos, Dios formó al hombre para que sea gloria en la tierra. Y el hombre hoy en día es corrupto. Dios envió a Jesucristo, su Hijo unigénito, para que expresase la gloria de Dios, para que enseñe cómo es que debemos honrar a Dios. Y Él dejó su palabra. Hermanos, y Cristo nos enseñó cuál es la forma de honrar y glorificar a Dios. Mas sin embargo, hoy en día muchos no reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Y están, hermanos, y Cristo, hermanos, comenzó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque tú no puedes venir a glorificar a Dios si no te arrepientes de tu pecado. El pecado es lo que nos aleja de Dios, y el arrepentimiento en Cristo Jesús es lo que nos acerca a Dios. El libro de Juan dice que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús lo dijo. Entonces hay que arrepentirse para entender cuál es la forma de glorificar a Dios. Porque yo he venido caminando en un mundo corrupto, donde el mundo me ha atrapado a mí, y yo no puedo glorificar a Dios porque no hay nada de mí que glorifique a Dios. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, Cristo es lo que glorifica a Dios. Y cuando tú te pones delante de Dios, hermanos, si tienes a Cristo, tú eres esa gloria. Esa gloria que desde el principio, hermanos, se perdió. Y Cristo la rescató. El unigénito del Padre habitó entre nosotros y vimos su gloria. Libro de 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25. Mira lo que dice: todo aquel que lucha, de todo que se abstiene. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como golpeando el aire, sino golpeando que mi cuerpo, y lo pongo en que en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mira lo que está diciendo la Escritura. No puedes desligar la santificación de la glorificación. Porque cuando tú caminas en santificación, tú estás dando gloria a Dios al mismo tiempo. Y Dios lo hizo todo. Perdona todos tus pecados, te salva y te da todo el paquete de salvación. Pero tú no vives según la santificación y no puedes glorificar a Dios. Por eso es que en ese momento, hermanos, muchos, como dice la Escritura, me dirán: Señor, Señor, en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, en tu nombre hemos hecho muchos milagros. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Porque nunca pusieron su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Nunca me honraron de esa manera.
Cuando Cristo vino, Cristo dijo en su palabra, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cristo caminaba de un lado a otro, sacrificando, hermanos, por llevar el evangelio, por predicar la palabra de Dios, para que la gente tenga un acceso a la salvación. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Ese es vuestro verdadero culto. Honrar a Cristo es vivir una vida en santidad. Honrar a Cristo, honrar su obra, honrar su perdón, no es vivir de cualquier manera. Yo recibo a Cristo aquí, pero yo vivo como me da la gana. Señor, ten misericordia. Y pretendemos que el día final, cuando se escuche esa trompeta, ese último sonido, nos vamos al cielo. Cuando he vivido lejos de la gloria de Dios, cuando he vivido alejado de honrar a Dios, muchos hermanos no están conscientes de que aquel día todo lo que hayamos vivido y todos los que hayamos vivido una vida para glorificar a Dios, hermanos, en ese momento es que se aplica la palabra futura. Porque tú puedes glorificar a Dios. ¿Puedes tú glorificar a Dios? No. No. Tú no puedes glorificar a Dios. Cuando Dios formó a Adán y Adán pecó, Adán, ¿dónde estás tú? No te veo. Dios no veía a Adán, ya sabemos que sí, Dios es todopoderoso, veía algo. No veía a Adán, no era lo que él había formado. Y Dios a ti no te puede ver. Solo te verá si es que Cristo Jesús es una realidad en tu vida. Solo te verá cuando Cristo Jesús en tu vida haya sido glorificado. Cuando tú decidas, yo voy a ponerme dentro de la voluntad de Dios, dentro del hacer de Dios. Es mi manera de honrar a Dios. ¿Es un sacrificio? Sí, pero lo haré consciente de que Él lo sacrificó todo por mí. Hermanos, tú no puedes glorificar a Dios si no es por Cristo. Y nuestra santificación es la forma de glorificar a Cristo en la tierra. Pero para glorificar a Dios, esto corruptible se tiene que vestir de incorrupción. Y es ahí donde, hermanos, se aplica la palabra. Cuando la final trompeta, hermanos, seremos revestidos. Todo esto corruptible, toda esta simiente de pecado, esta naturaleza de pecado, será, hermanos. Por eso la palabra dice en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde es sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y mientras tú tengas una naturaleza pecaminosa, tú estás con un aguijón que te lleva a la muerte. Pero serás revestido. Aquello incorruptible será vestido de incorrupción. Aquello corruptible será vestido de incorrupción. Que se me lengua la traba. Será vestido de incorrupción. Y podremos glorificar a Dios en su plano espiritual. El misterio de la glorificación, hermanos, es que no es un evento futuro en su totalidad. Es un evento presente que se desarrolla en nuestra santificación. Podemos decir, hermanos, que para esto el cielo y la tierra pasarán,
La palabra del Señor dice, mira, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, mis palabras son eternas. Podemos decir que la tierra anhela, la creación anhela ver la aparucía de Dios, la manifestación de Dios. Podemos decir que, vamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 18. Libro de Romanos capítulo 8, mira lo que dice el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera, que en nosotros sea de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de ¿qué? ¿Del Hijo de Dios? No, de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están aquellos hijos, hermanos, que han sido encontrados un momento por Cristo y han decidido seguir a Cristo, han decidido sacrificar y honrar al Padre a través de Cristo? La tierra anhela la manifestación de los hijos de Dios. Hermanos, porque cuando los hijos de Dios se manifiestan en la tierra, Dios perdona la tierra. Cuando los hijos de Dios se manifiestan en la tierra, Dios perdona la tierra. ¿Recuerdas la historia en el libro de Génesis, capítulo 18? Sodoma y Gomorra estaban pecando tanto y pecaban tanto, no temían a Dios. Y Dios le dijo a Abraham, yo voy a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham se acercó a Dios y le dijo, Señor, ¿destruirás al justo también con el impío? Esto no debes hacerlo. Y si hay 50 justos en esa tierra, ¿la perdonarás? Y Dios dijo, mira, si hay 50 justos, yo perdono la tierra. ¿Qué quiere decir? Si hay 50 hombres o mujeres que me honren, que me glorifiquen, que estén sacrificando sus vidas por mí, yo perdono la tierra. ¿Se halló 50? Como que Abraham dijo, me fui muy arriba, vamos a bajarle. Y si hay 45, por amor a esos 45 que me honran, perdono la tierra. Llegamos hasta 10. Si hay 20, si hay 10, llegamos hasta 10. Por amor a esos 10, yo perdono la tierra. ¿Qué pasó con la tierra de Sodoma y Gomorra? No se encontró ni a 10 que honren a Dios. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad que necesita ver la manifestación de unos hijos de Dios. Unos hijos de Dios que sacrifiquen, que oren por su nación, que oren por su tierra. Unos hijos de Dios que honren a Jesucristo, que honren la obra de Jesucristo en sus vidas. Unos hijos de Dios que se levanten y que digan, yo iré, envíame a mí. Bendito sea el nombre del Señor. No podremos, hermanos, glorificar a Dios si no tenemos a Cristo en el corazón. Y para glorificar a Dios tienes que arrepentirte y recibir la salvación de Dios, recibir el perdón de Dios y encomendar tu vida a un sacrificio de servicio para Dios. A veces hay ocasiones, hermanos, en los que la palabra del Señor dice, en tiempo aceptable te he oído, tiempo aceptable te he socorrido. Pero nosotros decimos, bueno, todavía no es el tiempo, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. El apóstol Pablo dice, no es que me glorifico a mí, yo no me glorifico por predicar, yo tengo necesidad de hacerlo porque entiendo cuál es la encomienda de Dios en mi vida. Yo he sido parido para la gloria de Dios. Hermanos que saben cuál es
su encomienda. Hermanos, la gloria o la glorificación es la honra a aquel que lo formó todo. No podemos honrar a Dios que es santo con un cuerpo corruptible. Necesitamos a Cristo. Él nos viste con su sangre. Él nos perdona nuestros pecados. Y no es porque nosotros tengamos acceso. Él nos da el acceso. Solo podemos honrar a Dios vistiéndonos de ese acceso. Cristo es el que da la vida. Y Él es quien honra al Padre. En Él está la vida. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 20. Libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Un día, hermanos, esto ocurrirá. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y los que estaban sentados, si el que está sentado, el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y los hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabe lo que es esto? ¿Alguien alguna vez ha tenido esto? Esto es un brazalete que te ponen en el hospital. ¿Sabe de quién es? El misterio del brazalete. ¿Sabes de quién es este brazalete? Hermanos, es mío. Me lo pusieron el día de ayer. Estuve en el hospital hasta las casi 5 de la madrugada. Y comí algo, empezó a hacerme una reacción alérgica. Quedé yo, no podía hablar, se me hinchó interiormente toda la parte de... Hoy no puedo hablar muy bien. Y estuve en el hospital y yo decía: Señor, una pequeña cosa puede destruir al hombre. Muchas veces los pequeños pecados son los que más nos destruyen. Y yo estaba ahí diciéndole al Señor: me estoy ahogando. Estaba intentando controlarme la respiración y todo eso. Y me intentaron meter no sé, una cosa ahí, un tubo para ver. No pudieron. Yo decía: Señor, en fin. Y salí ya después de un tiempo del hospital. Y me hizo pensar en nuestra fragilidad. En cualquier momento pueden cambiar las cosas. Y muchos están esperando no sé el qué.
para ponerse a cuentas con Dios. Muchos están esperando no sé el qué para poder ser gloria y honra de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Hermanos, muchos reciben a Cristo en el corazón y bueno, Dios sabe que yo lo tengo en mi corazón. ¿Quién sabe? Si el apóstol Pablo dice que después de haber sido heraldo, él debe cuidar de hacer la obra de Dios. No vaya a ser que siendo heraldo, él mismo sea eliminado. El sonido de la trompeta será un estruendo escalofriante para muchos. Pero también será, hermanos, el final de toda lágrima de aquellos que sacrifican. El final de todo dolor de aquellos que han pagado un precio. El final de todo para poder ser revestidos y tener la corona de vida que Dios nos ha prometido. Ponte en pie, vamos a orar. Señor, Padre, te doy gracias, mi Dios, por tu misericordia. Tu misericordia nos alcanza, Señor. Padre, tu gracia nos sostiene. Señor, y quién sabe, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Y estamos, Señor, solo por tu gracia y tu misericordia. Y es mi decisión, Señor, vivir mi vida, vivir cada día como si fuera el último. Y el último para dar cuentas. Dar cuentas. ¿Cómo estoy yo delante de ti? Estoy glorificándote a través de Jesús. Esa pregunta solo la puedes responder tú. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia, que nos guardes, Señor, incluso de nosotros mismos. Padre, porque muchas veces, Señor, estamos tan corruptos que no podemos, Señor, ver ni interpretar las cosas espirituales. Yo te doy gracias, mi Dios, por tu misericordia. Tu misericordia se renueva, tu misericordia nos acompaña. Padre, perdona, Señor, nuestro pecado. Perdona, Señor, nuestras ofensas. Y ayúdanos, Señor, mi Dios, a dirigirnos hacia el camino eterno. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, yo te animo a que des el paso a glorificar a Dios. Tú puedes decir, bueno, yo no vivo de forma corrupta como en el mundo. ¿Cuántos de nosotros se nos ha cortado una vez la leche? Si la leche tú la dejas en un lugar y te vas, ¿no se corrompe? Muchas veces como cristianos tenemos que entender que no solamente es el no hacer lo que no nos conviene o no hacer pecados, sino estar vivos para Dios. Quiere decir en movimiento. Las cosas que están en movimiento tienen vida. Las que no se mueven están corruptas. Tenemos que entender que si mi vida no se mueve hacia Dios, quién sabe qué vaya a ocurrir. Pongamos nuestra vida delante de la presencia de Dios y pongámonos a cuentas con el Señor.